Gerardo Albarrán de Alba, director del portal Sala de Prensa y defensor de las audiencias de Radio Educación, le agradecemos enormemente que nos regale este espacio, estos minutos, para conversar de temas importantes en los medios. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, es un placer estar aquí. Sin duda vemos, sobre todo en las redes sociales, cómo proliferan videos donde se denuncia pues, acciones ilícitas, ¿no? En estas últimas fechas se han subido, por ejemplo, videos donde se denuncia a hombres, particular acosando a mujeres. ¿Cómo ver este fenómeno de la ciudadanía que por medio de las redes sociales exhibe conductas inapropiadas o inmorales? Creo que son dos aspectos de un mismo fenómeno. El uso ciudadano de las redes sociales para denunciar este tipo de situaciones, me parece que es un recurso de la propia sociedad para llamar la atención del conjunto de la propia sociedad hacia temas que nos deberían de importar y en los que deberíamos de trabajar para mejorar nuestra cultura cívica, para entender más sobre derechos humanos y para tomar conciencia del respeto que nos debemos entre las personas. Otra cosa es funcionarios públicos que utilizando redes sociales exhiben a ciudadanos también en conductas inapropiadas, pero tratándose de funcionarios públicos, ellos están cayendo en un abuso, en un exceso de autoridad, porque a diferencia de cualquier otro ciudadano, ellos lo hacen, uno, amparados en un cargo, y dos, además, con el apoyo de las fuerzas policíacas. Y eso es un abuso de poder. Hay una desigualdad ahí, ¿no?, en el ejercicio de estas tecnologías de la información, ¿no? La desigualdad existe en todo terreno. La desigualdad, la brecha tecnológica existe en ese y en cualquier otro terreno. No es una particularidad de esto, o no sé si entiendo tu pregunta. Sí. Sin duda, se lo quisiera preguntar para ahondar más en esto. Estos mecanismos que utilizamos, y digo utilizamos porque también lo hemos hecho aquí, pueden ser utilizados como arma de doble filo, que al final de cuentas esto pues pueda vulnerar otros derechos como la presunción de inocencia o otras cuestiones. Sí, de alguna manera es exhibir a alguien y nada te garantiza que la supuesta conducta que están denunciando en efecto esté ocurriendo. Y además, ¿quién tiene la autoridad moral para erigirse en juez de los demás? Creo que también, además, hay formas de hacerlo. Creo que hay una distancia inmensa entre gente que lo hace, como por ejemplo los supercívicos, el supercívico, ¿sí?, y el tipo panista Ann Raus. El city manager, ¿no? De la Hidalgo. O sea, me parece que hay una distancia abismal entre un ejercicio ciudadano de conciencia cívica y un abuso de autoridad en el que se viola todo: presunción de inocencia, proceso debido, derecho a la propia imagen, ¿sí? Y bueno, ahora que ha tenido que renunciar para iniciar un proceso judicial por un hecho que tiene que ver con una aparente corrupción de su familia en un edificio, dice que lo va a seguir haciendo. Quiero ver cómo le va haciendo eso sin el apoyo de la policía que le permitía cometer esos abusos con la gente, ¿no? Eso no quiere decir que muchas de las cosas que presentaban no estuvieran ocurriendo y que no estuvieran mal, pero no es papel de la autoridad erigirse en juez moral de nadie.
Para eso existe un bando de policía y de gobierno, para eso existen leyes cívicas, para eso existen códigos y reglamentos que se deben hacer cumplir. No es a través de la exhibición de las personas a través de las redes sociales. En el caso, por ejemplo, usted tocó el ejemplo del City Manager. ¿Eso, en su opinión, cree que no es tanto para beneficiar, sino más bien como un acto proselitista o con otros tintes, con otros intereses más que el...? Por supuesto, es un acto de exhibicionismo político. Sí. ¿Cree que en ambos casos, tanto en la acción ciudadana que podemos hacer usted, yo, los supercívicos que lo hacen y a nuestra concepción lo hacen bien, y otros más ciudadanos de a pie, y en el caso ya de la autoridad, ¿cree que debe de haber como un código de ética en ese sentido? No una censura, sino un código de ética. Creo que debe de haber una conciencia cívica en todos los habitantes de esta ciudad. Bien lo dices, es algo que hacemos todos. Yo cada que cruzo una esquina, ¿sí?, le llamo la atención a cualquier automovilista que esté invadiendo el paso peatonal. Le digo, por favor, entonces esta área es para peatones. ¿Sí? Lo hago con los ciclistas que lo hacen. Yo mismo como ciclista, ¿sí?, respeto al peatón. Como automovilista respeto al peatón y al resto del tránsito. Es un acto de cultura cívica. No hace falta más que eso. Igual valdría la pena que recuperáramos en los planes de estudio de secundaria la clase de civismo. A mí me tocó todavía, no sé si a ti... Todavía me tocó. Te tocó porque la habían eliminado. Sí. Eliminaron durante muchísimos años la clase de civismo, pero había un librito, que era el que yo llevaba, que se llamaba El Buen Ciudadano. Servía. ¿Cree que faltaría más inculcar la cultura cívica en ese sentido y en otros más, no? Hace falta inculcar la cultura cívica, hace falta inculcar cultura de derechos humanos, hace falta inculcar cultura de respeto a los demás, cultura de género, hace falta inculcar humanidad. Y en el caso propiamente de la autoridad, hace poco surgió el debate, ¿no?, del Periscope, que si era permitido, que si no, y si tenía que regular. En su opinión muy personal, tendría que hacerse en el Periscope y en cualquier otra aplicación que se requiera con la autoridad que lo ejerza. Ahí sí tendría que haber regulaciones en la transmisión, en difundir estas... No puedes regular una herramienta que se utiliza en Internet porque no puedes regular Internet. Esa es una realidad que todo el mundo debe de entender y afrontar. Lo que sí se puede apelar es a la responsabilidad de todos los que la utilizamos. Y lo que sí debe de haber es la identificación de actividades punibles en el uso de esas herramientas, cuando a través de estas herramientas violentas derechos o cometes delitos que ya están tipificados independientemente de la plataforma. En el caso del uso de Periscope, por parte de las autoridades es un abuso, pero además están violando el derecho a la privacidad, el derecho a la propia imagen, ¿sí?, una serie de derechos que ya existen. No necesitas regular Periscope, necesitas aplicar la ley en lo que ya existe y hacer que las autoridades cumplan. Son los primeros que deben cumplir la ley. Es como la patrulla que se pasa el alto, o que da la vuelta prohibida, o que se estaciona en doble fila. Pues sí, tiene razón en eso. Déjame centrarme en un punto que tiene que ver igual con los medios y con las redes sociales, ya no tanto lo que le comentaba, pero que sí es importante, ¿no? Recientemente usted supo, y como muchos de los que nos están viendo, creo que todos, espero que todos, supo lo que ocurrió en Orlando, ¿no? Y también lo que ocurrió en Jalapa, en estos bares donde asistía la comunidad lésbico-gay. Pero trasladándonos a los medios, ¿cómo que se supone que la ley garantiza que no debe de haber discriminación y debe de haber programación plural para todos los sectores de la sociedad? ¿Cómo cree que en este caso los medios y las redes sociales en ese sentido cumplen a cabalidad ese punto en el caso de la comunidad LGBTI? ¿Cómo crees que es? ¿O si se da o si no se da? Puedo hablar por los medios. Sí. Las redes sociales... Es un universo, ¿no? O sea, si pudieras panear tu cámara, estamos en un parque público, panea la cámara
Y eso son las redes sociales. ¿Cómo vas a regular esto? Ellos no cumplen ninguna función, ¿sí? Esto son las redes sociales. La gente que está hablando aquí, la pareja que se está besando allá, los que estaban platicando acá atrás. O sea, las redes sociales no son medios de comunicación y no tienen una responsabilidad social. Son herramientas, instrumentos. Los medios sí que tenemos una responsabilidad. Y en ese sentido, los medios me parece que, en términos muy generales, por supuesto, hay muy gratas y necesarias excepciones, son reproductores de prejuicios, de estereotipos y de taras sociales y culturales. En ese sentido contribuyen a la estigmatización de grupos sociales, y eso en pleno siglo XXI me parece dramático. Me parece dramático que a estas alturas de la civilización ocurran masacres como la de Jalapa, como la de Orlando, contra gente que está ejerciendo el derecho a ser feliz, que está ejerciendo el derecho a ser lo que quiera ser, que está ejerciendo el derecho al placer, que está simple y sencillamente viviendo. No es posible que la humanidad, y digo la humanidad porque no es un problema de la sociedad mexicana, de la sociedad estadounidense, es un problema global, cultural, se siga discriminando. Es increíble que existan veintitantos, treinta y tantos, no recuerdo la cifra, pero es espeluznante la cantidad de países donde ser homosexual es un delito, es una aberración, es una verdadera aberración. Y los medios deberíamos de contribuir a generar una cultura no de tolerancia, sino de respeto a las preferencias de cualquier persona en cualquier materia, siempre y cuando, por supuesto, en el ejercicio de estas libertades, no vulneres derechos y libertades de otros como en cualquier otra libertad. Aquí, por ejemplo, en el caso muy particular de México, sí se está dando esa tarea de los medios, de los periodistas, de los dueños de la radio, de la televisión, de las empresas, en eso de contribuir al respeto y a la inclusión. Radio y televisión me parece que no. Me parece que por el contrario explotan el morbo, explotan estos prejuicios y estas estigmatizaciones como agentes de morbo porque les resulta redituable. En ese sentido, los concesionarios de radio y televisión, junto con conductores de programa, guionistas, productores y toda la parafernalia, se convierten en mercenarios, ¿sí? Explotando estas circunstancias por dinero, ¿sí? Deberían de verse en su propio espejo. Es una suerte de prostitución lo que ellos hacen. Me parece que en medios impresos hay un poco más de conciencia y en algunos medios sí se toma muy en serio esta obligación y esta responsabilidad frente a todos los grupos sociales, aunque también tenemos y este tema en particular, el de la comunidad LGTB y todo lo que sigue, que jamás me lo aprenderé, sirve para exhibir la doble moral de muchos medios, ¿sí? Que en su versión seria, formal y hasta ética, contribuyen a esta cultura de respeto, pero al mismo tiempo en sus tabloides lo explotan y se convierten en otros prostitutos de la información, igual que la radio y la televisión. Me refiero, por supuesto, a Reforma, al Universal, ¿sí? Que hacen un buen periodismo eventualmente, pero que tienen tabloides y sin el menor pudor lucran con el morbo y la tragedia
de las personas. Usted es defensor de las audiencias, lo ha sido en MBS y ahora en Radio Educación, y sin duda esto que nos comenta vulnera los derechos de audiencias, pues en este caso de la comunidad lésbico-gay. ¿Cuál sería, yo creo que en ese sentido, pues más bien, yo no diría que la obligación, pero sí diría que pues el derecho que tienen esta comunidad a exigirle esos medios que lo tienen ya consagrado por la ley, para exigir, bueno, ya no más estos estigmatizaciones? ¿Qué tendrían que hacer esa comunidad y yo creo que otros grupos para ir frenando esto? Lo acabas de decir, ejercer sus derechos. Son no solo derechos de audiencia, sino que son derechos humanos, son derechos naturales que existen. Tienen que organizarse y tienen que fortalecerse para tener la voz suficiente y necesaria frente a los propios medios para llamarlos al orden. Tendrían que recurrir a los pocos defensores de audiencias que existen en este país para hacerles notar que están violando sus derechos mediante la estigmatización, mediante la sorna, mediante el abuso desde los propios medios, para que sean los defensores los que hacia adentro de los medios también hagan ese trabajo. Yo creo que por lo propio de su trabajo usted convive con defensores y defensoras que por lo que hemos visto pues hay poco, ¿no? Que todavía no hay como esa digamos presencia o fuerza, ¿no? En los medios. ¿Usted con sus colegas ha visto que estos temas le sea de preocupación o lo generalicen con otras problemáticas que se dan en estos temas? La figura del defensor de la audiencia, así como concepto general, porque en realidad es el defensor del lector, del radioescucha o del televidente o del internauta, según el medio o la plataforma en la que estés trabajando, es una figura relativamente reciente, es una figura en construcción, que no está arraigada no solo en los medios, sino en la propia sociedad, no está arraigada en la sociedad. La propia sociedad no conoce sus derechos como audiencia. Entonces, parte de la preocupación mayor de defensoras y defensores que trabajamos en esta actividad es en ejercer una actividad pedagógica para hacer que en principio la sociedad conozca sus derechos como audiencia. Son más de 30 y tantos que se podrían enumerar, porque derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce. Entonces estamos ahora más ocupados en esa parte que en particularidades. Cuando se llega a dar el caso de que en un medio ocurran cosas así, pues entonces sí se aborda. No pasa tampoco con mucha frecuencia, porque las defensorías de audiencia que existen en este momento en este país corresponden a medios de gestión pública. Existe defensor de la audiencia en Radio Educación, que sin estar exentos de errores y excesos, pues es una radio donde la gente que trabaja ahí, que hace esa radio, tiene un nivel de conciencia cultural, política y social bastante desarrollado, conciencia de género y de respeto, que reduce al mínimo la posibilidad de que ocurra una cosa así. Lo mismo que pasa en Canal 22, lo mismo que pasa en Canal 11, donde hay defensores de audiencia, lo mismo que ocurre en el Instituto Mexicano de la Radio, en el IMER, o en el recientemente creado Sistema Público de Radiodifusión, que pues, además todavía creo que la mayor parte del país ni siquiera sabe que existe, como para que lo vean. Pero igual la gente que lo hace son profesionales con otro nivel. Donde sí llegó a ocurrir varias veces, e incluso tuve que intervenir, fue en la radio comercial, en MBS, siendo ombudsman. Sí tuve que intervenir en casos donde se estigmatizaba, donde se violaba el derecho a la propia imagen, donde se hacía escarnio de la tragedia
ajena. Como el de Fernanda Tapia, ¿no? Como el caso de Fernanda Tapia, que le parecía muy gracioso burlarse de la muerte de alguien o cosas por el estilo. Una persona que confunde la sátira con la vulgaridad. Y bueno, pues ahí sí tenía que entrar. Pero pues eso tiene que ver con niveles no solo culturales, sino de calidad humana. Sin duda, maestro Gerardo Albarrán de Alba, no estaba previsto este punto de la entrevista, pero antes de grabar, no lo sabe, la audiencia estuvimos platicando de muchos temas, y uno de lo que salió y que me parece fundamental, porque aquí lo hemos abordado, es la iniciativa que usted hizo a este comité redactor de la nueva constitución que tendrá la Ciudad de México dentro de poco, que la están elaborando, no sé si ya la hayan terminado. Usted hizo una propuesta en particular de un tema que ningún candidato a la Asamblea Constituyente, que ningún partido mencionó, que fue el derecho a la información, y que por ahí también salió el tema de los periodistas, que es importante, sin duda. Platíquenos un poco de esta iniciativa que hizo. Bueno, es una propuesta que se entregó a el secretario técnico del grupo redactor del Constituyente, en un acto que se realizó el pasado miércoles 22 en el Salón Oval del Palacio Virreinal, ahí en el gobierno de la Ciudad de México. Di lectura y entregué una recomendación de 10 puntos con derechos específicos que tutelan el derecho a la información de los habitantes de la Ciudad de México, y que es producto del trabajo de un grupo de periodistas, de académicos, de intelectuales, de funcionarios públicos, que estuvieron trabajando en las últimas semanas, que participaron y me invitaron a participar en un foro que se organizó hace unas semanas también, donde se plantearon y se exploraron todos estos temas relacionados con el constituyente. El foro se llamó El papel del periodista frente al constituyente, organizado por la Comisión de Atención a Periodistas de la Asamblea Legislativa y por la Comisión de Gobierno de la propia Asamblea. Y en la que participaron muchos colegas. Producto de eso se elaboró un documento que contenía pues las propuestas que se plantearon en estos foros y en estas mesas. Tuvieron la cortesía de hacérmelo llegar. Hice una serie de observaciones e incluí particularmente 3 derechos que no se habían planteado ahí, que me parece, y coincidieron conmigo, fundamentales para tutelar el derecho a la información de la sociedad en México, que son, a saber, la cláusula de conciencia de los periodistas, el secreto profesional de los periodistas y el derecho al secreto profesional de los periodistas. Los 3 derechos son bastante complejitos y largos para explicar rápidamente aquí, pero de manera muy sucinta. La cláusula de conciencia sirve para proteger, garantizar la independencia y la dignidad de los periodistas frente a la empresa informativa, porque es un mecanismo al que podemos apelar los periodistas para negarnos a cumplir con órdenes de trabajo o hacer cosas que nos pidan en el medio, que va en contra de la ética, en contra de nuestra moral personal e incluso de nuestras posiciones ideológicas, a las que tenemos derecho, por supuesto, o cuando ocurre un cambio radical en la línea editorial del medio en el que trabajamos, porque recordemos que los periodistas, lo recomendable es que trabajemos en aquellos medios que más se parecen a nosotros, y bueno,
la cláusula de conciencia nos permite negarnos a cumplir una orden de trabajo de esta naturaleza sin que haya represalias, o eventualmente a dar por concluida nuestra relación jurídica laboral con el medio, no solo sin responsabilidad para nosotros como trabajadores, sino además siendo acreedores a una indemnización como si se tratara de un despido injustificado. El caso del secreto profesional permite salvaguardar fundamentalmente la reserva de la identidad de nuestras fuentes de información en casos extremos, en casos que se ameriten, en casos en que nuestras fuentes de información están en riesgo su vida, sus bienes, su familia, su bienestar, por causa de proporcionarnos información que resulta fundamental para la sociedad. Eventualmente, en una indagatoria judicial, un ministerio público o un juez podría llamarte a ti, periodista, en calidad de testigo para que aportes información de algo que publicaste, reveles tus fuentes, aportes la información que no publicaste, se asomen a tus notas y así por el estilo. El secreto profesional impide y prohíbe todo esto y garantiza que podamos preservar la identidad de nuestras fuentes, algo que resulta fundamental. Si no existe este derecho, se dificulta que mucha gente corra el riesgo de revelar información a la prensa porque pone en riesgo su propia vida. Hay mucha información en el mundo que se ha sabido porque en otros lugares sí existe este secreto profesional. Y finalmente, el derecho de autor de los periodistas, que reconoce fundamentalmente la calidad del trabajo intelectual de los periodistas. Y lo que se propone es el reconocimiento de la doble dimensión del derecho de autor, es decir, la dimensión de propiedad intelectual, es decir, yo soy el autor de esta obra y se me tiene que reconocer como el autor, y la dimensión patrimonial, que es decir, la empresa que está lucrando con mi trabajo tiene que retribuirme por él, más allá de mi salario como reportero eventualmente, sino que si lo explota en otros medios o lo vende a otros medios, pues el periodista ganancia, ¿no? tiene derecho a una regalía por ese trabajo que hizo, porque el trabajo que hacemos los periodistas no es un trabajo mecánico, no estamos haciendo ladrillos, es un trabajo intelectual y que cumple con todas las características de la propiedad intelectual, que es la originalidad, la particularidad de la obra, y que sea factible de ser difundido a través de soportes físicos o digitales. Esas son las características de la propiedad de la obra intelectual y de la propiedad intelectual. Que me paguen un salario como trabajador no hace la originalidad del texto. Esa originalidad se la doy yo, porque recordemos también, el periodismo lo hacemos los periodistas, no el medio. El dueño de un medio sin periodistas, de lo que es dueños de una nave industrial. El periodismo lo hacemos los periodistas. Y bueno, pues incluimos ese junto con otros derechos fundamentales que garantizan y tutelan el derecho a la información, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información, la transparencia, el acceso a las tecnologías y una serie de derechos relativos que resulta fundamental que se incluyan en la Constitución que tendrá la Ciudad de México. Es una iniciativa fundamentalmente de periodistas urbanos, de periodistas de la ciudad, que me concedieron el privilegio de participar con ellos, pero también hay otros grupos que están trabajando en temas similares. Hay gente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que también trabaja en estos temas.
Sin duda, doctor. Sé que el tema daría para muchas preguntas. Desgraciadamente el tiempo se va volando y con los otros temas se fue más que volando. Yo le agradecería enormemente que nos haya aceptado esta entrevista. Y ya para finalizar, preguntarle esta propuesta, esta iniciativa que usted y otro grupo de periodistas han elaborado, ¿ve alguna posibilidad de que lo tomen en serio el gobierno, este grupo redactor, y sea incluido en la Constitución que tendrá la Ciudad de México? Más les vale. Cuando estábamos en el evento del pasado miércoles 22, el diputado Candelaria, que es el presidente de la Comisión de Atención a Periodistas o de Seguimiento al Periodismo, perdón, yo no cubro la ciudad, así que no me sé los nombres bien, abrió su intervención reconociendo que durante años en esta ciudad y en este país se ha ignorado los derechos de los periodistas. Esto es preocupante no porque los periodistas nuevamente merezcamos consideraciones especiales y particulares. El reconocimiento de este legislador de que la autoridad, el Estado, los gobiernos ignoran los derechos de los periodistas es el reconocimiento también de que se ignoran aspectos fundamentales de la construcción de la democracia en este país y en esta ciudad. Solo por eso deberían de tomar muy en serio y de analizar muy en serio la inclusión de estos derechos fundamentales en la Constitución que tendrá la Ciudad de México. El hecho de que se esté trabajando en esta Constitución es una coyuntura de oportunidad para que esta ciudad siga a la vanguardia en la ampliación de los derechos y las libertades individuales de los mexicanos. Pues sin duda, maestro Gerardo Albarrán de Alba, yo le agradezco enormemente que nos haya aceptado esta entrevista, hablar de esos temas. No paramos en la comunicación, sé que este tema en particular es muy interesante y yo sé que habrá oportunidad de conversarlo más ampliamente. No paramos en la comunicación y sigamos al pendiente de todo esto. Seguramente que sí, yo estaré siempre disponible para ti. Pues muchísimas gracias, maestro Gerardo Albarrán de Alba, y aunque hoy no me ven, porque hoy estoy detrás de la cámara, gracias por vernos y por escucharnos y nos vemos en la próxima.